a ver si esta enseñanza te va a poner muchísimo más en victoria. Amén. Amén. Esperemos que sí. ¿Okay? Pero antes de empezar, hoy sí, siempre necesitamos orar y siempre necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que dirija cada enseñanza que Él nos pone a dar. Necesitamos la dirección de Él. No podemos hacer nada, no podemos pararnos aquí en este púlpito sin darle a Él el podio. Esto es de Él, esto no es de nosotros los hombres. Así que voy a pedir el favor que me ayudes a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, mi Rey. Te pido, Padre, que haga el mismo efecto en los corazones de las personas, ese mismo efecto que hizo en mi corazón, mi Señor. Tú nos muestras y nos revelas cada cosa de tu palabra. De verdad que tu palabra es viva y eficaz. Y al mismo tiempo es una espada de doble filo que corta, que atraviesa y que llega hasta los tuétanos y divide, Padre Celestial, y nos permite ver las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Mi Rey, yo te pido que en esta enseñanza podamos ver las verdaderas intenciones de nuestro corazón, para que, Padre, podamos crecer en el Espíritu y llegar a la estatura del varón perfecto, así como tú anhelas que cada uno seamos. Te alabamos y te bendecimos y te dejamos a ti, Espíritu Santo, dirigiendo y enseñando en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy estamos como el pastor volvió a reanudar todo lo que es Éxodo. El pastor dijo que íbamos a aprender Éxodo antes de que se acabara el año. Y estamos por ese camino. En la semana pasada, el pastor nos enseñó acerca de Éxodo 14 y cómo el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. En esa encrucijada era que por un lado estaba el Mar Rojo y por el otro lado estaban los egipcios. Cuando estamos en encrucijadas, es que clamamos al Eterno. Amén. Las encrucijadas son importantes en nuestras vidas para nosotros buscar al verdadero y al único que nos quiere ayudar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jaime? Si no hay una encrucijada en nuestras vidas, pensamos que todo marcha a la perfección y nunca invocamos su nombre. ¿Sí o no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cuando nos encontramos en medio de una encrucijada, Él nos está poniendo ahí. ¿Por qué y para qué? ¿Qué quiere revelarnos nuestro Padre Celestial? ¿O qué quiere enseñarnos? ¿O qué quiere transformar en nuestras vidas? Nosotros tenemos que entender que todo este proceso es un proceso de crecimiento. Hay cosas que tenemos que cambiar internamente, porque venimos de un mundo contaminado. Venimos de un mundo que nos ha enseñado ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? Venimos en un mundo donde dice el que me la hace, me la paga. Esos son los dichos más famosos que nosotros hemos escuchado. Y de esa manera aprendimos a vivir. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Padre Celestial, a los pies de nuestro Señor, Él nos muestra otro panorama. Ama al que te maldice, bendice al que te odia. Al que te da en una mejilla, ponle la otra. El que te pide tu capa, dale también la túnica. Si tu enemigo te pide caminar una milla con él, ve dos. Y nos damos cuenta que estamos entrando en una contradicción, lo que aprendimos del mundo y lo que el Padre ahorita nos quiere enseñar. Y hay veces tratamos de aplicar lo que el Padre nos quiere enseñar y nos sentimos que no está funcionando. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han sentido en ese dilema? De que tratamos de aplicar lo que el Padre nos ha enseñado y sentimos que no funciona. Yo me he sentido así muchas veces. Así que hoy voy a enseñar de Éxodo 15. Le puse como título el canto de victoria. No es victoria cantando, sino cómo nosotros, después de que el Padre Celestial nos libera de ese problema y de esa angustia, entonces ahí sí toda esa alegría y gozo. ¿Sí o no? Ahí sí cantamos aleluya, Señor, nos sacaste, gracias. Y déjame decirte que eso no está mal. El problema es cuando hacemos de esa actitud un patrón en nuestras vidas. ¿Entiendes?
Cuando viene el problema, nos quejamos, murmuramos, criticamos, nos angustiamos. Señor, ¿dónde estás? Eres un mentiroso, no estás como dijiste que ibas a estar. Pero cuando todo el problema pasó, gracias, Señor, qué lindo eres, cómo me amas. Y no está mal, pero no puede ser un patrón. Nosotros tenemos que alabarle al Señor en las buenas y en las malas. ¿Cierto? Entonces vamos a Éxodo 15, del 1 al 2. ¿Quién me va a leer, pastor? Aquí te voy a leer. Bien. Tienes el privilegio. Tremendo privilegio. Gracias, pastor, de verdad que un privilegio. Éxodo 15, 1 y 2. Dice, entonces resolvieron entonar Moshe y los hijos de Israel este cántico a Hashem. Y dijeron lo siguiente: cantaré a Hashem, pues es exaltado sobre el arrogante. El caballo junto con su jinete arrojó, lanzó al mar. El poder y la venganza de Dios fue para mí una salvación. Este es mi Dios y le construiré un santuario, el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Tú ves, eso es un cántico. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros nos gozábamos con y echó a la mano de los perseguidos, jinete y caballo? Sabroso, ¿sí o no? ¿Okay? Pero nosotros hacemos esos cánticos cuando vemos que todo salió bien. Eso es un cántico. Ellos estaban diciendo, ¿ok? Ahora sí, porque Él hizo lo que hizo, voy a construir un santuario. ¿Tú estás viendo eso? ¿Ok? Ahora, porque Él hizo lo que hizo, entonces ahora sí le voy a construir un santuario, cuando Él no necesita hacer absolutamente nada para que nosotros construyamos santuario para Él. Porque somos nosotros un santuario. ¿Me estás entendiendo? ¿Okay? Él se merece que nosotros seamos un santuario, sin necesidad de que haga nada. Porque ya lo que hizo es más que suficiente. Lo que hace a diario es más que suficiente. Pero hay veces no es suficiente para nosotros. Dice, una vez atravesado el Mar Rojo, Moisés y el pueblo decidieron que iban a cantar. Los hebreos siempre serán capaces de elevar sus percepciones espirituales al exceso nivel del cántico. Y lo vemos en la vida de David. La mayoría de los salmos son cantos. David cantaba en su angustia, David cantaba en su alegría, David cantaba en su aflicción, David cantaba en todo lo que le pasaba. Por eso muchos de los salmos son cantos. Dice, tal como lo hacía David, de igual manera señalar el poder del Eterno y de cómo la venganza es de Él, para reconocer de esta manera que solo la salvación viene a través de Él. Construir un santuario, esta es una de las razones por la cual el pueblo de Israel tiene siempre ese anhelo de construir el templo como aposento para la presencia del Eterno. Y ese era uno de los anhelos de David. El anhelo más grande de David era construirle el templo al Señor. Pero por causa de su pecado, el Eterno se lo prohibió. Y lo terminó construyendo ¿quién? Salomón. Para después caer también en idolatría. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo le estamos cantando a nuestro Padre Celestial. ¿Somos ese templo que realmente debemos de ser? Estamos adorando en las buenas, estamos adorando en las malas, estamos siendo ese templo para el Señor en todo momento. Porque el mundo de afuera presiona, familia, así como estaba presionado el pueblo de Israel entre el Mar Rojo y los egipcios. Dime, pastor. Lo que pasa es que las personas no comprendemos la magnitud de lo que expresa ahí la palabra. Pero ellos acababan de vivir algo sobrenatural, que el mar se abrió y que ellos pasaron y que los perseguían se murieron. Entonces, por eso ellos tomaron la decisión de cantar. Entonces, llevándolo a la actualidad, ¿cuándo canto yo? Cuando estoy feliz. Entonces, quiere decir que mucha gente no está feliz, por eso no canta. Entonces, ¿qué pasa? Que la felicidad nuestra no es la que el mundo da, es la que Él da. Por eso tenemos que acercarnos a Él y gozarnos en Él para poder tener. Por eso dice que edificaron un santuario. Así es. Porque el gozo que ellos tenían era sobrenatural, tan sobrenatural como el milagro que habían visto pasar. Así es. Y es más, yo te digo, acá cada uno de nosotros tiene un milagro que contar. Pero nos hemos olvidado de ese milagro. Exactamente. ¿Por qué? A eso iba a decir, pastor. Imagínate,
¿Acaso el que se abriera el Mar Rojo no era el mismo tipo de milagro de los que pasaron en Egipto con las plagas? Claro. Abrirse el Mar Rojo es lo mismo que el Nilo se convirtiera en sangre. Es lo mismo que viniera granizo, es lo mismo que viniera langostas, es lo mismo que viniera todo lo que pasó, que cayera fuego del cielo. Es lo mismo que una persona que vivía en derrota, hoy en día vive en victoria. Y que tenga todo restaurado y todo reconstruido. Y ahí nos olvidamos de él, cuando ya todo está reconstruido. Porque vamos a ver qué le pasó al pueblo de Israel después del cántico. ¿Ah? Porque es que el cántico nos dura un tiempo. Claro. ¿Okay? Y después, vamos a Éxodos 15, 3 al 4, pastor. Dice, Hashem es el Señor de la guerra. Hashem es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los lanzó al mar. Y lo más selecto de sus oficiales se hundió en el mar de juncos. Un momentico, aquí tenemos otra traducción, mar de juncos. ¿Qué es un junco? Como un bambú. Como un bambú. Sí. Exacto. Realmente no existen los bambús en el mar. ¿Por qué? Dicen, la traducción mar de juncos se da como alternativa al Mar Rojo. En las notas, al pie de muchas Biblias de estudio, para la base hebrea, el nombre es Yam Sur. ¿Okay? Que realmente puesto no es juncos, sino alga. El mar de algas. Y podemos entender que en el mar sí existen las algas. Y es importante estos detallitos. ¿Por qué? Porque hay veces no entendemos de dónde vienen los nombres que las Biblias nos enseñan. ¿Okay? Pero una de las razones por la cual se llama el Mar Rojo es porque el mar quedaba cerca de Edom. ¿Y qué era Edom? ¿Quiénes eran los edomitas? ¿Los descendientes de quién? De Esaú. ¿Y cómo se le llamaba a Esaú? Se le llamaba Edom. ¿Por qué? ¿Qué significa Edom? Rojizo. Entonces, como el mar quedaba cerca a la región de Edom, entonces se le conocía como el Mar Rojo. Pero realmente era el mar de algas. Es un poco de detalle. ¿Por qué? Porque el pastor nos estaba enseñando la semana pasada que cuando el mar se abre, el piso debió haber sido muy resbaloso. Entre más algas, más resbaloso el piso del mar. Y que el junco crece solamente en agua dulce. El junco crece solamente en agua dulce. No crece en agua salada. Entonces es importante ese detalle. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver el poder de la fuerza de nuestro Padre Celestial. Ese viento recio que secó por completo ese paso por donde iba a pasar el pueblo de Israel. Tuvo que haberlo secado muy bien. Y lo curioso es que cuando el ejército egipcio estaba pasando, el fondo del mar se puso rebaloso y comenzaron a caerse. O sea, volvió su textura natural. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Para que veamos los milagros de la forma como son. Necesitamos aprender a ver los milagros que el Padre Eterno hace en nuestras vidas. Hay veces los escatimamos y los damos por menos. ¿Okay? Él hace unos milagros espectaculares y nosotros pensamos que son cosas naturales. Lo que pasa, Luis, es que no lo llevamos a la vida actual. Y cada milagro que vemos lo que ha ocurrido en la palabra tiene una simbología en la vida actual. ¿No? Así mismo. ¿Qué cosa es el Egipto? ¿Símbolo de qué? Del mundo. ¿Y cuántos de nosotros hemos salido de Egipto? Todos. Porque de alguna manera hemos salido. Y algunos éramos esclavos. ¿De qué? De muchas cosas. Así mismo es. ¿Sí? Ahora, es muy importante, ¿por qué menciono Edom? Porque los edomitas no eran muy buenos amigos de los israelitas. Así es. ¿Ves? Entonces, es que alguien decía hace mucho tiempo atrás que Dios da punzada con doble hilo. Así es. ¿Ves? ¿Qué estaba mostrándole a todas las regiones alrededor nuestro Padre Celestial cuando abrió el Mar Rojo? Que no se metan con mi pueblo. No te metas con mi pueblo. Como dice, no te metas con mi hijo. Porque eres un padre, eres un guerrero. Y el que se meta con mi hija, ay, papá. No, y dice la sabiduría que el pueblo de Israel era temido por su Dios. Todas las naciones a su alrededor le temían. El que se metía con
no se metía con el ejército de Israel, se metía con el ejército de Dios. jefe. ¿Sí? Y lo pudimos ver en la guerra de los 6 días, que lo estábamos comentando ayer con Alejandro. La guerra de los 6 días eran 10 naciones en contra de una sola. Y en 6 días, el Eterno acabó con las 10 naciones. Ahora mismo también en el conflicto. Ahorita mismo en el conflicto. 14.000 misiles le tiraron a Israel. Y caían misiles y no explotaban. Caían misiles y no explotaban. Y todos los que lanzaron los israelitas, que eran mucho menos misiles, todos pegados. Todo pegado. Dice, no, es que los israelitas son tremendos. No, es que tienen un padre que es tremendo. No, es que tienen medio ejército. ¿No? El mismo padre que tú tienes. El mismo padre. Tú peleas por mí, no lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Dime si él no pelea por ti. Amén. Siempre. Bueno, sigamos. Éxodo 15, del 5 al 7. Aguas profundas los cubrieron. Descendieron en las profundidades cual una piedra. Tu diestra, Hashem, es glorificada con fuerza. Tu diestra, Hashem, aplasta al enemigo. En tu abundante grandeza aniquilas a tus oponentes. Envías tu ira que los consume como paja. Tremendo. Dice, la Torá emplea tres analogías para describir a los egipcios. Piedra, en este versículo, paja, en el versículo 7, y plomo, en el versículo 10. ¿Okay? Recordemos que hemos estado hablando que Egipto es sinónimo de ¿qué? De mundo. Y muchas veces, de una forma u otra, nosotros todavía tenemos un poco de mundo dentro de nosotros. ¿Sí o no? Por no decir mucho. ¿Okay? Pero si él a cada uno de los egipcios los categorizó de esta manera, porque pertenecen al mundo, ¿cómo nos categoriza a nosotros si todavía tenemos áreas mundanas en nuestro ser? ¿Okay? Entonces mira lo que dice. Esto nos demuestra que cada egipcio fue tratado de la forma que se merecía. Justicia. ¿Okay? Porque él es un Dios justo. No, pero él es misericordioso. Ojo, si yo estoy obrando en mi humanidad, en el mundo que hay dentro de mí, ¿okay? La justicia de Dios viene a obrar. ¿Okay? Va a venir a obrar. Porque yo no estoy obrando en la justicia humana mía por equivocación, lo estoy haciendo con conciencia. ¿Okay? Porque ya sabemos de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor, familia. Ya sabemos de dónde nos sacó. Pero ¿cuántas veces no queremos volver atrás? Y mira lo que dice. Los más malvados eran zarandeados como la paja. ¿Cómo es zarandeada la paja? De aquí, para allá, para arriba, para abajo, para donde el viento la lleve. No tienen un destino propio. ¿Okay? Dice que no pesa nada y arrojados por doquier en forma incesante, para que sufrieran más que los demás. Ojo que áreas de orgullo nosotros tenemos que nos pueden llevar a que nuestro Padre nos zarandee como paja. Ojo, porque vamos a ser zarandeados. Pero ahí está hablando de los hombres que se estaban ahogando, los egipcios que se estaban ahogando. Quiere decir que eran como paja, estaban aleteando arriba, claro. Luchando para poder salvarse. Y entonces, porque dentro del agua y con el oleaje y la cantidad de agua cayéndoles encima, tragando agua salada. ¿Qué control tenían ellos de sus cuerpos? Eso es horrible. Entonces, si alguien ha experimentado esas ahogadas en el mar, y son horribles. Tremendo pasó porque una vez en el año 98 tuve el placer de ir a Hawái con mi mamá, y las olas en Hawái son bien grandes. Y yo me fui de chistoso, todo emocional a meterme porque a mí me gustan mucho las olas. Pero venía una ola inmensa que me cogió y me dio 40,000 vueltas. Y terminé en la arena como boca aplastada. Pero es horrible. Es horrible. ¿Cómo salí yo? Mi madre dice, ¿está bien? No.
Todos zarandeados. Todos zarandeados. Todos zarandeados. Qué tremendo, ¿ah? Y mira esto, dice, para que supieran más que los demás, porque hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser zarandeadas. Es la única manera de que podamos eliminarlas de nuestro ser. Si no son zarandeadas, esa área va a seguir ahí. Y va a seguir creciendo raíces en tu interior. Y va a llegar un momento donde se va a convertir en todo tu ser. ¿Sí? Por eso, por amor, inclusive por amor a nosotros, a sus hijos, Él nos tiene que zarandear. A los egipcios no, a los egipcios sabemos que el Eterno tenía un plan con ellos. ¿Sí? Pero nosotros también somos zarandeados, familia. Y mira lo que dice. Los mejores del grupo, ¿cuántos son los mejores? No me dejaron la mano. Los menos malos. Los menos malos. Los mejores del grupo eran como el plomo, que se hunden de inmediato. Morían inmediatamente. Para que sufrieran lo menos posible. ¿Cuántas veces te has sentido con el agua hasta aquí? Por todos los problemas en los que te has metido. ¿Okay? Y te sientes que estás cayendo, ya te rindes. Llega un momento donde te rindes tanto que te dejas hundir. Y caes como plomo. ¿Ves? ¿Sí? Tenemos que entender cómo nuestro Padre trabaja con nosotros, familia. No es solamente con los egipcios, no solamente con el mundo. Él quiere sacar lo mejor de nosotros y muchas veces nos tiene que llevar con esos caminos. Lo vamos a ver después, cuando ya pasaron el Mar Rojo, cuando ya dejaron de cantar, cuando ya estaban enfrente de una realidad, un desierto. Ahora mira lo que dice. Quienes poseían un nivel intermedio eran tratados como piedras, ¿ok? Y sabemos que la piedra sirve para muchas cosas, ¿ok? Pero una de las cosas es que las piedras dentro del mar se quedan en el fondo, ¿ok? Ni siquiera flotan, van de una, también para el fondo, ¿ok? Debemos reconocer cuáles áreas de Egipto todavía operan en nosotros, y es muy importante, por eso se los voy a estar mencionando mucho. Nuestro Padre Celestial tratará esas áreas en nosotros con mano dura. En nuestro orgullo y dureza de corazón seremos zarandeados como la paja, y cuando queremos hacer las cosas en nuestras emociones, cometemos muchos errores. Entonces seremos tratados como el plomo, nos hundiremos en nuestras decisiones emocionales hasta que reconocemos nuestro error y pedimos perdón. Y por último, seremos tratados como piedra cuando estamos caminando de aquí para allá y tenemos doble ánimo, queriendo estar en el camino de nuestro Padre, pero al mismo tiempo en las cosas que el mundo ofrece. ¿Estamos? ¿Okay? Bueno, seguimos. Éxodo 15:8. Este man, él sabe lo que le estoy diciendo, Éxodo 15:8 dice, como un soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se dividieron como un muro las aguas corrientes, se congelaron las aguas profundas en el corazón del mar. Declaró el enemigo, perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín, saciaré con ellos mi codicia, desembargaré mi espada, los empobrecerá mi mano, soplaste con tu viento, los envolvió el mar, se hundieron como plomo en el agua de los poderosos. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú entre los poderes celestiales, Hashem? ¿Quién es como tú, poderoso en santidad, demasiado imponente para la alabanza, obrador de maravillas? ¡Qué tremendo! Solo todo esto lo empezaron ellos a notar cuando ya vieron el ejército de Egipto en el fondo del mar. ¿Okay? Declaró el enemigo. ¿Okay? Recordemos que se abre el mar y el pueblo pasa, y el enemigo ve al pueblo pasar y dice, pues nosotros también vamos detrás de ellos. ¿Por qué? Porque el corazón, como nos enseñó el pastor la semana pasada, el corazón del faraón se volvió a endurecer. Se volvió a endurecer. ¿Por qué? Porque se le endureció ¿quién? Nuestro Padre Celestial, con un propósito. ¿Cierto? Cobrarle la deuda. El propósito era que siguiera para adelante. Porque te metiste con mi hijo, ahora es conmigo la cosa. ¿Okay? La cosa es conmigo. Ya no olvídate de mi hijo, la cosa es conmigo. ¿Okay? Entonces, dice, según Rashi, el cántico retoma ahora el plan inicial del faraón de comenzar la persecución y la forma en que animó a sus soldados. O sea,
no es solamente el corazón endurecido del faraón, es como él usa sus palabras para engatusar, engañar y empujar a su ejército a que persiguiera a los egipcios, a los israelitas. ¿Entiendes? ¿Cómo era el odio de grande que convenció a toda su compañía, como decíamos en la mañana? ¿Ves? Porque muchos de ellos querían retroceder. Oye, por favor, ponte a pensar. ¿Tú crees que esos soldados, viendo todas las cosas que pasaron en Egipto y viendo cómo el mar se abría, viendo el fuego cayendo para que ellos no pasaran, iban a tener temor? Sí, mucha gente se convirtió, muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel al desierto. Por favor, tenían que haber tenido temor. ¿Tú crees que esa gente realmente quería seguir persiguiéndolos? Para nada. Pero este hombre, Ramsés, enfurecido, dijo: ustedes no entienden, mejor dicho, yo me imagino la cantidad de palabras. Cuando nosotros queremos que las personas hagan algo para nosotros, ¿cuántas cosas no decimos? ¿Sí o no? ¿Okay? Dice, ya exhausto por la persecución y a la forma en que animó a sus soldados, que ya estaban exhaustos por las plagas, a dejar a un lado sus temores y unírseles en la persecución de los judíos o de los israelitas, cegado por la codicia y por el odio. Ojo cómo te ciegas. Ten cuidado cómo te ciegas. No nos ceguemos. Siempre tengamos un corazón humilde, dispuesto a ver a través de los ojos del Espíritu, dispuesto a escuchar a través de los oídos del Espíritu. Porque en el momento en que cerramos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, nos estamos endureciendo. Aunque tengamos los ojos naturales abiertos, estamos ciegos. Pastor, Éxodo 15, 12, 16. Extendiste tu diestra, los tragó la guerra. Guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste. Condujiste con tu poder a tu santa morada. Oyeron los pueblos, se inquietaron. El terror se apoderó de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los jefes de Edom. De los poderes de Moab se apoderó el temblor. Que disolvieron todos los habitantes de Canaán. Que caigan sobre ellos el temor y el terror ante la grandeza de tu brazo. Que se queden mudos como piedra hasta que cruce tu pueblo. Hashem, haz que cruce este pueblo que has adquirido. Ahí está la explicación de la piedra. La piedra no puede hablar. Pero tremendo, porque entonces aquí nos muestra cómo los pueblos alrededor se dieron cuenta de tremendo, por favor, de tremendo milagro. Cómo Dios... Que no habían periódicos, habían chismosos. No, es que eso lo ha habido siempre. Y el primer chismoso fue Satanás cuando fue y le habló y le metió el chisme a Eva. ¿Sí o no? Claro. ¿Okay? Y también en el cielo cuando levantó su ejército de ángeles en contra de Dios. Así que es tremendo. Dice, cuando el Eterno extiende su diestra a tu favor, todos los que están a tu alrededor sabrán que fue Él quien pelea por ti. En pocas palabras, no pelees. No pelees. Deja que Él pelee por ti. ¿Por qué? Porque cuando Él pelea por ti, el resultado es para que Él se glorifique. Si tú peleas, el resultado te va a glorificar a ti. Y si no ganas la pelea, tú eres el que quedas en deshonra. Pero si Él pelea por ti, Él siempre va a ganar. ¿Sí? Así que la honra se la va a llevar Él, porque la gente va a decir, este man no pudo haber sido, esta persona no pudo haber sido, tuvo que haber sido alguien más. De verdad que Dios está con él o con ella. ¿Acaso no queremos oír esas palabras de los que están a nuestro alrededor? Amén. Amén. Éxodo 15, 20 al 21, pastor. Y tomó Miriam, la profetisa, y tomó Miriam, la profetisa, correcto. Priscila, la profetisa, la hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres tras ella con pandero y con baile. Y les habló Miriam: cántele a Hashem, porque es exaltado sobre el arrogante. El caballo junto con su jinete arrojó al mar. Tremendo. Yo de verdad que las mujeres tienen, es un don espiritual muy tremendo. Son muy sensibles. Son muy sensibles al espíritu, y de verdad que es de admirar, porque no fueron los hombres cuando debieron de haber sido los hombres.
Pero fueron las mujeres las que dijeron, no, esto hay que alabarlo. Porque si hubiera sido el hombre, dicen, no, qué pena, qué vergüenza. Qué pena, qué vergüenza. Pero no, las mujeres siempre adelante de la batalla. Qué tremendo. Dice, el Talmud enseña, por el mérito de las mujeres virtuosas de esa generación, los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto. Miriam era la líder de las mujeres por mérito propio. O sea que nadie la puso. Ella decidió tomar la batuta y decir, vamos para adelante. Y ni siquiera por rosca. Ni siquiera por rosca, porque era la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. No, ella misma tomó la decisión. ¿Cuántos el pastor ruega porque muchos tomemos las decisiones para agarrar el liderazgo aquí, para tomar las decisiones fuertes y salir adelante? Pero ella misma dijo, no, yo voy para adelante, vamos, agarremos, hagamos esto. Mejor dicho, líder completa, ¿sí o no? Dice, a ella se le describe como profetisa debido a que profetizó en Egipto antes que naciera Moshe, y cuando Aarón aún era un niño, su profecía fue que sus padres tendrían un hijo que redimiría a Israel. Por eso se le denomina profetisa. ¿Ok? Éxodo 15:22. Hizo Moshe que se trasladara a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Fueron por un periodo de 3 días por el desierto, mas no encontraron agua. Un momento, pastor. Ya pasó la fiesta, ¿sí o no? Chévere. Todo el mundo cantó, todo el mundo se alegró y empezaron a caminar. Ahora, aquí dice, hizo Moisés que el pueblo se trasladara. Y vamos a ver más adelante por qué Moisés le tocó empujar al pueblo para que siguiera caminando. Pero empezaron a caminar, pasaron 3 días y no encontraban agua. En pocas palabras, se acabó el agua. ¿Cuántos de nosotros empezamos a quejarnos cuando escaseamos de algo? Claro, exactamente. Se les olvidó todo. Se les olvidó el Mar Rojo, se les olvidó las plagas, se les olvidó el cántico. El gozo que ¿Por qué no cantaron cuando no había agua? O sea que tenemos esperanza, somos como ellos. La humanidad no ha cambiado todavía. Sigue leyendo, pastor. Vinieron a Mara, mas no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mara. Un momento, pastor. Entonces llegan, encuentran agua, pero no la podían beber. ¿Qué es lo primero que salió de su corazón? Y entonces, ahí es donde empieza la queja. Nos trajiste a morir al desierto. Ahí es donde empieza, y aquí es donde quiero que cada uno de nosotros nos identifiquemos. Porque si nosotros no nos identificamos con esta, mira, todo lo que les leí es para esta parte. ¿Sí? Porque esta es la parte donde todos caemos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. O realmente cambiamos nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, o realmente vamos a dejar que las situaciones nos sigan consumiendo. Sigue. Ahora hay que ver que el Señor todavía está benevolente ahí, todavía está de bendecir. Imagínate. ¿Por qué? Porque nos dice, y se quejó el pueblo ante Moshe, declarando, ¿qué beberemos con autoridad reclamada? Tú nos sacaste de Egipto. En Egipto teníamos agua. ¿Y ahora qué vamos a beber? Agua y comida. Sí. Clamó ante Hashem y le mostró Hashem un árbol. Lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Allí estableció un decreto y una ordenanza y ahí lo puso a prueba. Dijo, si obedeces con diligencia la voz de Hashem, tu Dios, y lo que es justo ante tus ojos, haces, prestando oído a sus preceptos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre ti. Pues yo soy Hashem, tu curador. Mira esto. Vamos a ir por partes, porque tengo tiempo, estoy súper bien. Y esto es muy importante que lo entendamos. Moisés, tuvo que obligarlos a emprender la marcha. Si los hubiera dejado al pueblo en libertad de acción, el pueblo no se mueve. Tú me dirás, pero ¿por qué no se iba a mover? Bueno, habrían preferido quedarse en la costa. Y los sabios nos muestran que esta conclusión es debido a que los israelitas
sabían que el ejército egipcio confiaba en que obtendrían una contundente victoria en el mar, ¿okay? Agenció a sus caballos, o sea, llenaron a sus caballos con toda clase de ornamentos de oro y plata, engastados de piedras preciosas. O sea que en ese momento de la victoria, lo que el pueblo estaba pensando era en el oro y en la plata. En medio de los cánticos, muchos de los hombres están diciendo, uy, esos caballos estaban llenos de Vamos a bucearlos. Esos carros estaban llenos de plata. Vamos a ¿Tú bucear. sabes cuánta economía hay ahí? Vengo a traer la compresora, vamos a bucearlos. ¿Ah? Imagínate el pensar, el corazón del pueblo. ¿Okay? Si Moisés, por eso es que Moisés, conociendo lo que estaba pasando en sus mentes y en sus corazones, empezó a decirle, a movernos, porque si no ahí se quedan. Claro. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos somos así en veces? Por eso decimos que hacemos leña del árbol caído. Porque eso querían hacer leña, ya los egipcios estaban muertos, leña del árbol caído. No, ellos lo que querían era más dinero, eran Por eso, codiciosos. mucho más dinero. Codiciosos. Mira esto, dice, ay Dios, y gracias a esa actitud triunfalista de los egipcios, los israelitas podrían obtener más riquezas que los que habían tomado en Egipto. O sea, ya el Eterno los había sacado de Egipto con riquezas, y aún querían más. Claro. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos ha bendecido y aún queremos más? Y no solamente que queremos más, sino que tomamos la actitud del pueblo, y decimos, me lo merezco, soy tu hijo. Te voy a ser sincero, realmente no nos merecemos nada. Así es. Absolutamente nada. Ya lo que La tenemos, salvación es suficiente. ya lo que tenemos es más que suficiente. Así es. ¿Okay? Pero queremos más. Pero queremos más. ¿Okay? Somos codiciosos. Hay que identificarnos con ese pueblo. Tenemos. La gente no quiere identificarse con el pueblo de Israel, pero somos peores que ellos. Nos hace falta algo y queremos más. Tenemos algo y queremos más. ¿Okay? Y no solamente en lo material, también en lo natural. Pero lo curioso no es que queramos más, porque no está mal que den más. No. Lo peor es que queremos más, pero no queremos dar nada. Ni siquiera adoración. Imagínate. Terrible. Ay, Dios mío. No voy a competir. Por eso querían quedarse allí para recoger un botín aún mayor. Moshe los refrenó para que no cayeran en esa obsesión por acumular bienes materiales. Qué difícil, mira esta nota que me puso el Espíritu a escribir, dice, qué difícil es para un líder espiritual trabajar con personas, en este caso un pueblo entero, que todavía no entendía lo valioso de su libertad. O sea que estamos igual. Lo valioso de su libertad. ¿Okay? Buscamos lo material cuando lo más valioso ya lo tenemos. Menos mal que aquí no somos así. No, gloria al Eterno. Esta iglesia no es así. Gloria al Eterno. Es diferente. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad absoluta, pero nuestras mentes siguen siendo esclavas y de actitudes mundanas que lo único que hacen es no dejarnos crecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Es impresionante cómo el mundo actualmente capta las mentes de la gente. Las redes sociales, todo eso está acabando con la vida de la gente. Mira, las redes sociales, ningún sistema, ¿okay?, de crecimiento es malo. El problema es cuando hacemos ese sistema de crecimiento todo en nuestra vida. ¿Okay? Nosotros podemos usar las redes sociales para cosas de Dios, pero las usamos para lo que no es de Dios. ¿Okay? ¿Para qué nos tenemos que meter tanto en un Instagram para mirarle la vida a los demás? Porque, ¿qué hace? Verle la vida a los demás lo que va a producir es amargura en mí. Porque primero que todo lo que exponen en Instagram es mentira. Así. Y mira la bobería. ¿Sabes qué? Piramidal. Porque el que más contenido pone, más gana. Más gana. Entonces estamos pagando los medios a otros. Exactamente. Porque entre más likes tú pones, Más billete más billetes reciben las otras personas.
Ahora, Ay, no, pero... esa es la profesión del momento. Esa es la profesión del momento. Así es. Esos son los que están ganando más billetes millonarios. No, locuras. pero yo me meto al Instagram porque es muy chévere mirar cómo se visten, cómo lo otro, y después vas al armario y no ves lo mismo y te amargas. ¿Sí o no? O después algo, mira, tú no entiendes, Satanás es muy astuto. Él pone semillas en nuestra mente. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, hay semillas que Él está poniendo y nosotros ni cuenta nos estamos dando de eso. Y yo no voy en contra de las redes sociales. Las redes sociales son un camino y son un mecanismo para poder llevar la palabra del Señor. ¿Okay? Pero vamos a ser realistas. Es para lo que menos se usa. ¿Okay? Se usa más para levantar contiendas, envidias, ¿okay? Que para cualquier otra cosa. ¿Okay? Yo no te digo que no te metas a las redes sociales, pero examina cuánto tiempo estás metiendo. Utilízalas tú y que no te utilicen ellas. Utilízalas tú y no te utilicen ellas. O mira a ver cuánto tiempo está metiendo, porque hay veces nos metemos tanto tiempo de nuestra vida, de nuestro día en las redes sociales, que estamos dejando al lado. Es que eso es igual como la droga. Llega el momento donde te comienzas a llenar tus vacíos de esas cosas. De esas cosas. Y no te das cuenta que necesitas ayuda porque te volviste adicto. Y el adicto nunca va a pedir ayuda. Hay gente que se ha incendiado porque se duerme con el teléfono. Dice, ahora viene lo más importante. Ellos llegan, encuentran ríos, un río con agua, pero las aguas eran amargas. Dice, la palabra amarga significa amargura, como el maror, las hierbas amargas del ceder. Por eso es que en el ceder del Pesaj comemos hierbas amargas. ¿Ok? Baal Shem interpreta que por naturaleza, al sufrir tribulaciones, el ser humano ve todo con un cariz negativo. Mira esto. Y está en lo correcto. Siempre que pasamos situaciones difíciles, la tendencia de nuestra mente es ver lo negativo de la situación. Nunca vemos lo positivo. Jamás. Siempre vemos lo negativo. Y hay veces queremos adornarnos en una espiritualidad y decir, sí, esto está muy difícil, algo quiere el Señor. Pero nos estamos enfocando en lo negativo. ¿Sí? La pregunta es, ¿las aguas verdaderamente estaban amargas o ellos estaban amargos? O ellos estaban tan amargos que el agua les salía. Ellos se acuerdan que les acababa de cortar el negocio. El día que lo cortaron. Se amargaron porque no pudieron ir a recoger todo el oro y la plata. Arriba de esos 3 días caminando. Entonces, ¿quién estaba amargo? ¿Las aguas o ellos? ¿Qué caminar está produciendo amargura en nuestro ser? Y mira, no, yo no estoy amargo. Déjame decirte una cosa. Todo empieza con una semilla así pequeña. Primero es envidia. Primero es tristeza, perdón. Después es el anhelo y el deseo de querer tener algo y se convierte en envidia porque otros lo tienen. ¿Sí? Y empiezan las cosas. Tristeza, envidia, deseos, codicia. Y poco a poco, cuando ves que no puedes conseguir lo que quieres, va entrando la amargura. La amargura no es algo que entra así, de un solo trancazo. La amargura es algo que va entrando poquito a poquito. Es gotas de agua que van volviendo tu vida con un sabor difícil. ¿Bien? Pero no viene de un solo trancazo. Poquito a poquito. Cuando menos te das cuenta, estás hundido en la amargura. ¿Cuál es la raíz? ¿De raíz? ¿Por Raíz qué? de amargura. ¿Cuál es la raíz de la amargura, pastor? ¿Dónde empieza todo? En el orgullo. Ahí empieza todo. En nuestro orgullo. ¿Ok? En nuestro ego. Pero mira lo que sucede. Dios le dice a Moisés, ¿tú ves ese árbol? Cógelo. Mira, estuve buscando, duré 2 días enteros buscando qué clase de árbol era y no encontré. ¿Sabes por qué no lo encontré? Porque el Señor me dijo qué clase de árbol era. Claro. Donde murió nuestro Salvador. ¿Sí? Él es el que te quita esa amargura. Amén. Él es el árbol que cae sobre las aguas del mar, del tu ser. El único que te puede llenar de amargura. El único que te trae vida. El único que te lleva. Ahora, si ya lo tienes a Él, ¿por qué sigues amando?
¿Sí? ¿Será que tú mismo quitaste el árbol de tu vida? ¿Será que tú mismo lo levantaste de las aguas de Mara, de tu ser, y lo pusiste a un lado? Y pensaste que ya no lo ibas a necesitar. Es que de repente sigue con mentalidad de esclavitud. Claro. Porque en Egipto vivían amargos. No es mentira que ellos vivían felices en Egipto. No. Ellos pasaban clamando. Oye, mira esto. Dice la palabra que él escuchó el clamor de su pueblo. Así es. ¿Okay? Si él escuchó el clamor de su pueblo, era porque el pueblo estaba amargo. Y entonces, ¿por qué decían que vamos a regresar? Porque allá por lo menos queremos. Porque hay mentalidad de esclavitud. Y simplemente por un suceso. Mucho pueblo de Dios vive esclavo. Así es. Esclavo de la amargura, esclavo del pasado. Porque esa es la esclavitud que le persigue a uno. El pasado. Las cosas no resueltas. Mira con lo que voy a terminar. Nuestro Salvador murió en un madero para endulzar nuestras vidas que estaban llenas de amargura. Ya Él nos endulzó, porque le estamos permitiendo al mundo hacernos pensar que aún estamos amargos. Era importante para Hachem que saliéramos de la amargura, pues un corazón amargo jamás puede ser dirigido a través de instrucciones. ¿Por qué? Porque el capítulo termina diciendo: si obedeces con diligencia la voz de Hachem. Mira esto. Él coge y le dice a Moisés: ese árbol, tíralo al agua. Las aguas se endulzaron. ¿Qué tú crees que hizo todo el pueblo? Se pegó como caballo en planera. Como camello. Como camello a beber. Y en medio de que están bebiendo y sintiendo el refresco, les dice el Señor: si obedeces con diligencia la voz de tu Dios y lo que es justo ante sus ojos, y eso haces prestando oído a sus preceptos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre ti. Él endulzó sus vidas para que entonces pudieran obedecer sus estatutos. Y fueran sanos. ¿Ah? Y fueran sanos. Y fueran sanos. ¿Okay? Porque la amargura internamente te enferma. Así es. Te enferma. ¿Okay? Tienes que entender cómo te enferma la amargura. ¿Okay? Dice: Dios puso al pueblo a prueba para ver cómo reaccionaría ante la falta de agua. Todo es un plan del Eterno. Todo. Si estás pasando por una escasez, pregúntale al Señor cuál es el plan que Él tiene. No le preguntes: ¿por qué estoy pasando por escasez? No, pregúntale: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? Porque esta escasez tiene una enseñanza. Esta escasez tiene un propósito. ¿Quieres trabajar algo dentro de mi ser? ¿Okay? Dice: mas ellos fracasaron. Otra explicación es que los puso a prueba para ver si iban a aceptar y cumplir los preceptos que Dios les comunicó en Mara. En ese caso, serían dignos de recibir toda la Torá. O sea que recibir la Torá nos hace ¿qué? Dignos. Es un privilegio. Mira esto, es un privilegio tener la Torá. Así es. ¿Qué cosa? Es un regalo. Un regalo maravilloso. El mayor regalo de gracia. La gracia misma. Familia, escucha. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Torá. Porque ¿quién es Torá? Yahshua. Yahshua es Torá. Si me amas, guarda. Él es Torá. Dice: y el verbo se volvió ¿qué? Carne. La Torá vino a vivir con nosotros, vino a caminar entre nosotros y vino a morir por nosotros. Amén. ¿Okay? Eso trajo luz a mi vida. Por eso lo que decía el pastor esta mañana: estamos en el camino correcto, familia. Esto no se acaba, esto está empezando. Y te voy a decir algo: siéntete privilegiado de que estás aquí. Porque si esto está empezando, es porque tú eres una parte fundamental para lo que Dios quiere hacer. Y si tú no te sientes, amén,
Y si tú no te sientes parte, y noto que me están cayendo las hojas, y si tú no te sientes parte de esto que el Señor quiere hacer, pregúntaselo al Señor. ¿Okay? Porque Él no se equivoca. Jamás se equivoca. Y cierro con Éxodo 15:27. Llegaron a Elim, donde habían, mira esto, 12 fuentes de agua. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12. ¿Cuántos fueron las tribus? 12. Y mira lo que dice, fuentes de agua y 70 palmeras datileras, que producen dátiles. ¿Okay? El alimento más rico del desierto. ¿Okay? Hay versiones que dicen que nuestro Salvador mandó a los discípulos de 2 en 2 y mandó 70. ¿Okay? Eso es símbolo de reproducción. Símbolo de reproducción. Y recordemos que el 7 y con mucho fruto. Y recordemos que el 7 es el número de la perfección. Perfecto. ¿Okay? Y también es en el séptimo día que el Señor reposó. Y es el séptimo día que nosotros debemos guardar. ¿Okay? Dice, Dios le demostró a Israel que la carencia y la abundancia son consecuencias del estado espiritual del hombre. ¿Okay? Ni bien el pueblo había aceptado el agradable yugo del estudio de la Torá en Mara, con todo y sus aguas amargas, llegó a un lugar pródigo en aguas frescas y suculentos frutos. Mira esto, ni bien el pueblo había aceptado el agradable yugo. ¿Y qué dijo Yeshua? En Mateo 11:30 dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Okay? Y después dice que llegaron a un sitio donde las aguas eran agradables y abundantes. ¿Y qué dijo nuestro Padre Celestial en Juan 4:14? Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Todo esto es profético, familia. Y después, dice que algo interesante es que llegaron a Elim, que significan árboles. Y nuestro maestro murió en un madero, con 12 fuentes, 12 apóstoles y 70 palmeras que él envió de 12 días. ¿Ok, familia? Así que esta es la enseñanza de hoy. Quiero que sepas que la amargura tenemos que analizarla y no podemos permitir por nada en el mundo que cualquier situación de nuestra vida nos lleve a ese camino. No la analicemos, matémosla. Amén. No la dejemos vivir. Amén, Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios.